Corría el año 1998, yo estaba cursando el cuarto curso de la secundaria y en aquel entonces, como siempre me gustó el deporte, formaba parte del equipo de fútbol del colegio y un día estábamos ahí en la práctica, haciendo educación física y todo parecía normal. En el entrenamiento estábamos practicando y de repente yo me caigo en el suelo y todo se me nubla, caigo desmayado sin una causa aparente, ¿verdad? Y ahí empezó el problema, ¿verdad? Porque ahí empezaron, en cuanto a mi salud, empezamos a tener algunos problemas, ya no podía ser lo mismo de antes o hacer las cosas que hacía antes. Empezaba ya, cuando hacía los ejercicios físicos, empezaba a cansarme con más facilidad, aparecían los dolores de cabeza, entonces se fue complicando mi salud y eso provocó que empezara a buscar algún tipo de medicamento y entonces como vivíamos en la campaña, nos fuimos a la ciudad, específicamente a la clínica de Coronel Oviedo para hacer unos chequeos y ahí ellos me hicieron unos análisis, pero no tenían las herramientas necesarias para darme un diagnóstico preciso. Entonces ellos, los médicos de esa clínica me sugirieron que vaya a uno más especializado. Entonces decidimos junto con mi papá, o en realidad ellos decidieron traerme al hospital Menonita de kilómetro 81. Entonces vinimos a ese lugar, era un 4 de septiembre del 98. Entonces en la entrevista con los doctores y los análisis pertinentes, ellos llegaron a la conclusión de que posiblemente era una anemia avanzada o leucemia lo que yo tenía, pero tampoco ahí ellos tenían las herramientas necesarias para darme ese diagnóstico concreto. Por eso ellos sugirieron que sea trasladado a Asunción, porque era algo que era urgente, ya no tenía que esperar más. Entonces vinimos a Asunción y en aquel entonces el hospital de clínicas estaban en huelga, así que no podíamos acudir ahí, no teníamos seguro médico y como los médicos de kilómetro 81 nos dijeron que era algo urgente, entonces mis padres decidieron traerme al Hospital Bautista. Entonces llegamos al Hospital Bautista ese 4 de septiembre a las 19 horas aproximadamente y ya con la recomendación del médico tratante de kilómetro 81 y entonces entramos ahí y me hicieron los análisis que faltaban y ahí sí me confirmaron que efectivamente lo que yo tenía era leucemia y ahí prácticamente toda mi vida cambió porque yo era y sigo siendo una persona que me gusta leer, me gusta informarme y yo sabía lo que era la leucemia. Por más de que haya vivido en el campo, en aquel entonces no había tantos avances tecnológicos como ahora, pero igual estaba informado y sabía lo que era la leucemia. Entonces ahí prácticamente mi mundo se me vino abajo con esa noticia. Y preguntando a los doctores sobre la gravedad de eso y el tratamiento, nos decían, uno, que era una enfermedad realmente grave y dos, tiene un tratamiento muy costoso. Imagínense para alguien que viene del campo, de padres agricultores, ¿verdad? Ese fue un golpe muy fuerte. Entonces estuvimos ahí unos 5 días en el Hospital Bautista y después los doctores de ese hospital nos sugirieron ir a un hospital público para hacer el tratamiento, ya que el costo era muy alto. Así que decidimos ser trasladados al hospital de clínica y ahí en ese mismo mes de septiembre, el 22, empezamos el tratamiento en el hospital de clínicas. Esta historia y muchas otras están en el libro Poder para Cambiar. Historias de transformación, historias que inspiran,
historias que cambian vidas. Pedí tu libro gratis al 021-417-0010. Hacelo ahora, 021-417-0010 y te llevamos el libro Poder para Cambiar hasta tu casa, sin costo alguno y sin ningún tipo de obligación. Un maravilloso libro con historias reales que nos ayudan a mejorar. Poder para Cambiar, totalmente gratis, llamando al 021-417-0010 las 24 horas y te hacemos llegar a tu casa. Poder para Cambiar. Un dato resaltante también que quiero comentarles es que el 5 de septiembre del 98 yo cumplía 16 años. Y yo justamente llegué al Hospital Bautista el 4 de septiembre, o sea, en la víspera de mi cumpleaños, llegamos a eso de las 7 y lo primero que me hicieron fue una transfusión de sangre porque realmente yo estaba ya muy débil, muy pálido, estaba con una anemia muy avanzada y mientras me hacían los estudios que me faltaban, yo estaba ya internado en el hospital. Y no sé si llamarlo casualmente, recuerdo perfectamente que a las 12:30 de la noche, ya era 5 de septiembre, entra unas enfermeras a mi habitación y me lleva por un lado la sangre que me iban a transfundir y también suero, ¿verdad? Y decía, escrito por el suero, decía feliz cumpleaños, así que ese fue mi regalo de cumpleaños, número 16, ¿verdad? Y horas después nomás, el doctor ya va junto a nosotros, yo estaba con mi papá en el hospital, para decirnos que efectivamente era leucemia de tipo 1, es decir, que ya era una confirmación, prácticamente lo que esperábamos ya se había cumplido, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos este proceso bien largo, ¿verdad? De empezar el tratamiento y ahí fuimos al hospital de clínicas y ahí empezamos un tratamiento bastante largo. Empezamos el 22 de septiembre y ahí realmente en ese proceso de tratamiento hubo muchas complicaciones porque los medicamentos que empezaron a aplicarme, empezaron las sesiones de quimioterapia y realmente fue muy duro, no solamente para mí, capaz yo en lo físico lo que sufría, porque realmente estar lleno de medicamentos, todos los días estar internado, y también para mis padres, porque nosotros veníamos del campo de Caguazú y de repente estar prácticamente a tiempo completo ahí conmigo, acompañándome, también era un proceso muy difícil para todos nosotros. Pero esas ganas de seguir viviendo fue la que nos motivó a seguir adelante. Y empezamos con las primeras 4 sesiones de quimioterapia. Yo tenía una quimioterapia por semana y gracias a Dios que tuvimos también la ayuda de fundaciones o asociaciones que nos apoyaron con los medicamentos, y una de ellas es Asoleu, que nos daba los medicamentos para la quimioterapia, porque cada quimioterapia costaba en aquel entonces 3,5 millones de guaraníes, cosas que nosotros no podíamos cubrir, y esa fundación nos ayudaba. Entonces semanalmente yo tenía mi quimioterapia y a la par estaba internado en el hospital para seguir con los monitoreos pertinentes, ¿verdad? Y después de las 4 sesiones de quimioterapia, mi cuerpo como que empezó a reaccionar frente a la quimioterapia. Al principio, cuando empezamos este tratamiento, los doctores me dijeron luego que iba a sufrir muchos cambios en lo físico. Y uno de ellos fue la caída del cabello, ¿verdad? Imagínense para un adolescente de 16 años que está en un tratamiento, prácticamente vivía en el hospital, y que de repente te empieza a caer el cabello, ¿verdad? Realmente fue algo muy duro, porque recuerdo que el médico tratante me dijo que de las 4 primeras quimioterapias iban a sufrir ese efecto. Pero yo
cada mañana prácticamente entraba en el baño y como que tocaba mi pelo a ver si no se caía, ¿verdad? Y yo estaba contento, pero un día me levanto, entro al baño y cuando paso la mano por el cabello me doy cuenta de que empieza a caerme, pero así en cantidades impresionantes, ¿verdad? Y es ahí que mi cabello se cayó completamente, me quedé calvo y seguía con el tratamiento. Eso fue el primer choque, vamos a decir, del efecto del tratamiento. Y después seguimos con el tratamiento y el segundo choque que tuvimos fue la reacción ya de mi cuerpo a las quimioterapias más avanzadas. Y ese efecto fue que mi garganta empezó a descomponerse. Literalmente salían ampollas en mi garganta y también en mis labios empezaron a hincharse. Ya no podía prácticamente tragar ni la saliva, no podía ni tomar jugo. Ya entonces los doctores me tenían con suero para tenerme hidratado, pero ya no podía comer ni tomar ningún tipo de alimento. Y eso me llevó a la primera complicación fuerte que tuve, porque eso me llevó a prácticamente estar en coma, porque llevaba ya 10 días sin poder comer y sin poder tomar ningún tipo de líquido. Entonces eso me complicó bastante, me tuvieron que suspender la quimioterapia y entrar en un proceso de recuperación, y realmente es ahí donde eso fue al segundo mes que empecé mi tratamiento. Esta historia y muchas otras están en el libro Poder para Cambiar. Historias de transformación, historias que inspiran, historias que cambian vidas. Pedí tu libro gratis al 021-417-0010. Hacelo ahora, 021-417-0010 y te llevamos el libro Poder para Cambiar hasta tu casa, sin costo alguno y sin ningún tipo de obligación. Un maravilloso libro con historias reales que nos ayudan a mejorar. Poder para Cambiar, totalmente gratis, llamando al 021-417-0010 las 24 horas y te hacemos llegar a tu casa. Poder para Cambiar. La verdad que el proceso de tratamiento fue bastante largo y se dividió en dos etapas. Uno era el tratamiento intensivo y el otro el tratamiento ambulatorio. La primera etapa, la primera fase fue el de tratamiento intensivo, que duró 8 meses. Y esa es realmente la etapa crítica, porque ahí es donde los doctores están ahí pendientes de cómo tu cuerpo reacciona a la quimioterapia. Porque ahí generalmente ellos dicen que si pasas la primera fase, el de 8 meses, ya tenés un gran porcentaje de que vas a superar el tratamiento completo. Y la verdad que hemos visto que esos primeros 8 meses, muchas personas que empezó conmigo el tratamiento se quedaron por el camino, fallecieron, ¿verdad? Que nosotros realmente empezamos aproximadamente como 100 personas con el mismo diagnóstico y empezamos juntos prácticamente ese tratamiento. Y la verdad que muchísimas personas fallecieron en ese trayecto, porque la verdad que esos primeros 8 meses son bastante duros. Y yo realmente seguí con mi tratamiento. En esos 8 meses tuve 3 complicaciones y las 3 complicaciones fue muy parecida. En las 3 tuve problemas de que el medicamento, como era tan fuerte, me quemó toda la garganta, me quemó todos los labios, realmente se me hinchaban todo y realmente el dolor era impresionante. También uno de los problemas que tuve fue que mis venas, fruto de los medicamentos, de tanto suero y transfusión de sangre, ya no respondían más. Literalmente mis venas se notaban ya negros, ¿verdad? Y realmente fue una época bastante difícil, pero seguimos con el tratamiento y hemos podido superar esa etapa de los
primero 8 meses, por más de que fue crítico y 3 veces estuve en coma, a punto de morir, ya no hablaba, pasaban ya días sin poder comer, pero realmente las ganas de vivir fue mucho más fuerte y ver también a mis familiares, a mis amigos que constantemente estaban conmigo, me apoyaban y estaba al pendiente, eso motivó que yo haga hasta lo imposible de mi parte para poder superar esos dolores físicos indescriptibles realmente, porque realmente no encuentro una palabra con el cual pueda calificar el dolor físico que uno sentía en medio de todos estos tratamientos, estos medicamentos muy fuertes, pero realmente se pudo. Esta historia y muchas otras están en el libro Poder para Cambiar. Historias de transformación, historias que inspiran, historias que cambian vidas. Pedí tu libro gratis al 021-417-0010. Hacelo ahora, 021-417-0010 y te llevamos el libro Poder para Cambiar hasta tu casa, sin costo alguno y sin ningún tipo de obligación. Un maravilloso libro con historias reales que nos ayudan a mejorar. Poder para Cambiar, totalmente gratis, llamando al 021-417-0010 las 24 horas y te hacemos llegar a tu casa. Poder para Cambiar. Doy gracias a mis padres y a mis hermanos que realmente estuvieron conmigo en este proceso tan difícil, que realmente si me dieran a escoger si quería pasar por este proceso o no, evidentemente que mi respuesta sería no, pero realmente Dios puso personas que estuvieron conmigo en todo momento y mis padres me constan que ellos en todo momento estuvieron conmigo. Y doy gracias a Dios también por permitir que yo pasara por este proceso, porque realmente Él me enseñó muchísimas cosas, porque yo nací en un hogar cristiano de padres pastores. Nuestro ambiente siempre fue ir a la iglesia, los domingos en la escuela dominical, estudiar la Biblia, los cultos familiares, todo ese fue el ambiente. Y yo veía en los lugares donde mi papá iba, predicaba, que realmente Dios se movía y obraba, pero realmente yo no experimentaba eso en mi vida. Yo sabía que Dios era un Dios real y yo creía en Dios, pero no tenía ese encuentro personal con Él. Y gracias a esta situación adversa, a esta situación crítica, yo realmente pude experimentar lo que es el poder de Dios. Porque no estoy diciendo hoy que me contaron que Dios hace milagros. Realmente esa experiencia personal que tuve realmente marcó mi vida. Y hoy puedo decir con autoridad que Dios es un Dios de milagros. No me contaron, no me dijeron, yo lo viví. Porque el diagnóstico de los doctores no era muy alentador. Me dijeron que si yo pasaba ese 8 meses de proceso, capaz iba a tener un alto porcentaje de terminar el tratamiento. Pero realmente muchos de mis compañeros que empezaron conmigo el tratamiento fallecieron, pero hoy yo estoy de pie. De eso ya pasó 17 años, algunos hasta se aventuraron en decir que tenía solamente 6 meses de vida y acá estoy. El poder de Dios es el que hace eso. Y realmente en uno de los momentos críticos, cuando yo ya estaba a punto de tirar la toalla, mi papá me dijo, porque una de mis luchas interior siempre fue el de reclamar a Dios, del por qué me pasa esto, por qué a mí, por qué no a los drogadictos, a los borrachos, y yo que te sirvo, yo que esto. Trataba de justificarme con Dios y siempre el por qué. Pero mi papá, y estoy seguro que fue de parte de Dios, me dijo, no le cuestiones a Dios, no le preguntes el por qué, sino en vez de preguntarle el por qué, decirle el para qué de esto. Y años después entendí el para qué de todo este proceso que tuve que pasar, porque realmente no fue para muerte, sino fue para testimonio. Él me decía, para alentarme, decía, en algún momento
Dios te va a usar, Dios te va a llevar a cruzar fronteras, a predicar de Él y a contar tu testimonio. Y yo, imagínense, no le creía mucho eso a mi papá porque venía del campo y ese era mi ámbito. Pero años después, realmente 3 años de proceso fue esto, y después de 3 años me confirmaron que realmente yo estaba completamente sano, que ya no necesitaba ningún tratamiento. Pero no todo terminó ahí. Realmente ahí empecé a ver una tras otra la mano poderosa de Dios, porque un sueño de chico fue ir a estudiar en Cuba, un chico del campo soñador, ¿verdad? Y cuando ocurrió lo de mi enfermedad, yo prácticamente desistí de ese sueño. Pero después de esto, sin yo esperar, sin yo proponerme, me salió una beca para ir a estudiar en Cuba. Y me fui allá, me capacité, estuve 6 años y me gradué ahí en licenciatura en Contabilidad y Finanzas. Y ahí también, en un pueblo prácticamente ateo, tuve la oportunidad de predicar, de testificar del milagro que Dios ha hecho en mi vida a los doctores. Porque ellos, cuando yo les conté que tuve leucemia y me hicieron todos los análisis, me dijeron: es imposible que hayas tenido esta enfermedad, porque esta enfermedad deja rastros y vos no tenés ningún rastro. Así pude confirmar aún más del poder, del milagro que Dios ha hecho en mi vida. Entonces tuve la oportunidad de testificar también a ellos del poder de Dios. Y quiero dejarte con esta palabra. En San Juan 13:7, mi versículo preferido, dice Jesús a sus discípulos: las cosas que yo hago ahora, ustedes no lo entienden, no lo comprenden, más lo entenderán después. Y esto es lo que pasó conmigo. En ese momento yo no entendí por qué yo estaba pasando por ese proceso tan difícil. Pero después, cuando empecé a testificar, cuando empecé a hablar de Dios a través de mi testimonio a otras personas, ahí empecé a comprender el propósito que Dios tenía para mi vida. Y también les puedo decir esto: no me contaron, yo lo experimenté, yo lo viví. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Daniela, tu esposo tiene la peor enfermedad, tiene VIH, es portador sano, vos tenés el VIH, tu hija posiblemente, no sabemos, porque ojalá que haya sido después del nacimiento de Melanie. Esta historia y muchas otras están en Poder para Cambiar, un programa con historias de transformación, historias que inspiran, historias que cambian vidas. Poder para Cambiar, todos los días por Red Guaraní. Pedí tu libro gratis al 021-417-0010. Hacelo ahora, 021-417-0010. Y te llevamos el libro Poder para Cambiar hasta tu casa, sin costo alguno y sin ningún tipo de obligación. Un maravilloso libro con historias reales que nos ayudan a mejorar. Poder para Cambiar, totalmente gratis, llamando al 021-417-0010, las 24 horas, y te hacemos llegar a tu casa. Poder para Cambiar.